Qué bueno que sigue con nosotros. Aquí en Mega Noticias le damos la bienvenida a Juan María Naveja para el análisis político correspondiente. Mi querido Juan María, ¿cómo te va? Bien, mira, te voy a presumir una cosa, mi querida Magda. ¿Alcanzas a ver? No, deja moverme correctamente. Presúmeme. ¿Alcanzas a ver? ¿Alcanzas a ver lo que tengo? Déjame revisar. Acuérdate que tengo ahí un pequeño delay. Sí alcanzo a ver. ¿Ya te vacunaste, Juan María? ¿Qué te parece? Mira, aquí está la tarjeta de la segunda dosis. Oye, así que, cobertura así me tienes completa. de presumido hoy. Felicidades, Juan María. Gracias, así que ya, por lo menos ya vacuna ya tengo. Y qué bueno, digo, para que sepa la audiencia en dónde te vacunaste. Me vacuné en Fort Lauderdale, Florida, porque tengo ciudadanía estadounidense y a pesar de que tengo 63 años, las condiciones preexistentes facilitaron que me autorizaran la vacunación. Para que veas una ventaja que tenemos los viejitos, mi querida Magda, las jóvenes como tú tienen que esperar un poquito más. Nos tenemos que esperar un poquito, Juan María, pero oye, muchísimas felicidades. Qué bueno, y todo en orden, buena tu experiencia. Muy bien, fíjate, muy bien, las dos tomas, salvo el pequeño dolor que queda después de la dosis, pero ninguna reacción. A mí me tocó el de la Moderna y no, ninguna. A mi esposa le tocó el de Pfizer y no, tampoco. Afortunadamente todo bien hasta ahora, gracias a Dios. Oye, de Moderna solamente es una dosis, ¿no? Dos, la que tiene dos es, una es nada más la de Johnson & Johnson. Dos también. Sí. Ok. Oye, pues muchas felicidades, mi querido Juan María. Eso vale la pena festejarlo. Guardaditos en casa, hacemos un webinar para poderlo celebrar. Pero oye, vámonos con el tema de esta tarde, Juan María, porque, a ver, es bien delicado lo que estamos viviendo en México. Estas últimas cifras actualizadas hasta el 31 de enero de Integralia, 88 víctimas en México, víctimas de violencia política. Una cifra que, híjole, verdaderamente resulta lacerante entre los casos que sin duda son como más emblemáticos porque fueron sumamente mediáticos. Tenemos el de Aristóteles Sandoval, el de Floricel Ríos, el de Carlos Beltrán, el de Juan Antonio Acosta Cano, y la lista es larga y sigue creciendo, Juan María. Lamentablemente, Magda, tenemos que ser honestos en qué es lo que ha sucedido. En general se permitió la entrada del crimen a la toma de decisiones. Personajes que aceptaron entregar la designación del jefe de la policía en el municipio, personajes que se vincularon con gente de los cárteles para recibir dinero en las campañas, dinero sucio, dinero oscuro que va entrando. Seguramente hay casos en donde no es la vinculación política-crimen, pero son muy pocos, Magda. Tenemos que ser bien honestos en esto porque las autoridades así lo han permitido. Y es muy triste, no sé cuál sea tu experiencia con los municipios del Estado de México, Magda, pero yo te puedo decir que en los municipios de Jalisco y en otros estados, por ejemplo Michoacán, la gente sabe perfectamente quién se dedica al huachicol porque le compran la gasolina, quién se dedica, quién es el que anda de narquito en el pueblo, quién empieza a enriquecerse rápidamente, y entonces lamentablemente hemos estado desarrollando ese tipo de cuadros, ese tipo de situaciones que en los municipios, particularmente los que acabas de mencionar, salvo lo de Aristóteles Sandoval, que debo decirte, Magda, aún antes de que él entrara al ejercicio, había señalamientos de diferente índole. O sea, tú no puedes estar hablando de que las cosas están muy bien, por ejemplo, con Roberto Sandoval en Nayarit, cuando está detenido en Estados Unidos su procurador. Y podríamos irnos caso por caso por caso y entonces nos vamos encontrando cuáles son las razones fundamentales. Lamentablemente, los partidos políticos, Magda, y en esto están prácticamente todos, incluso el que está en el poder, han permitido este tipo de flujo porque les facilita recibir apoyos o también hay el miedo, Magda. Déjame preguntarte, Juan María,
¿Cómo pinta este proceso electoral? Que bueno, sin duda me parece que la connotación es que sí pinta y bastante sangriento, pero ¿cómo podemos tomar pues las palabras del presidente? ¿Recuerdas cuando hizo la presentación de este plan de seguridad para los candidatos y demás? Él mencionaba que el partido del crimen está imponiendo candidatos. Es una fuerte connotación, Juan María. Pues sí, pero la verdad es que también tendría que empezar por casa, ¿no? Porque su partido trae también circunstancias muy particulares. A ver, Magda, que tú designes a un violador para el gobierno de un estado, o sea, no todo es narcotráfico, no todo es huachicol. Hay otro tipo de expresiones en donde el crimen o las venganzas, las vendetas también se presentan. O sea, tenemos que ser honestos en lo que está sucediendo. Así es, o sea, hay muchas manifestaciones en las cuales te puedes ir dando cuenta cómo se presenta todo esto y bueno, lamentablemente eso se ubica en estados muy particulares. Tú sabes qué es Veracruz, qué es Oaxaca, qué es Michoacán, qué es Guerrero, Jalisco, por la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y particularmente en la zona de Casimiro Castillo, que es en donde se mueve la gente del Mencho. Pero vaya, todo eso te va dando un cóctel que el presidente de la República puede hablar de todo esto. Pero, Magda, yo te pregunto, ¿qué capacidad de seguridad podemos tener para brindarle a los aspirantes a regidores, a diputados, a alcaldes, a gobernadores? ¿Qué seguridad se les puede dar? La primera se la tienen que dar a sí mismos, Magda, no metiéndose con gente indeseable, porque esa es uno de los caminos seguros, Oye, Juan María, ¿y qué es lo que se debe de hacer para poder garantizar una elección libre de violencia política en todos los ámbitos? A ver, ya decías, no es nada más el asunto de las amenazas o del asesinato a los candidatos. Vemos violencia política en diferentes manifestaciones, en distintos tipos de expresión. ¿Cómo garantizar el hecho de que verdaderamente este proceso pudiera estar libre de esa violencia política? A veces parecería prácticamente imposible. Yo creo que es imposible, Magda. Mira, vamos a lo que sucedió esta semana con dos de los gigantes en el mundo. El presidente Biden llama asesino a Vladimir Putin porque recibió información del FBI en el sentido de que Rusia trató de intervenir en el proceso electoral, perjudicando a Biden y beneficiando a Donald Trump. Y le responde el presidente Putin el día de ayer en términos más o menos oscuros. Y entonces cuando empiezas a ver que los grandotes tienen ese tipo de expresiones de violencia, porque finalmente son expresiones graves las que se están presentando. Entonces cuando vas aterrizando, cuando vas bajando del nivel, te vas encontrando con otro tipo de intereses. Normalmente, ¿qué es lo que le atrae a un delincuente? Bueno, pues que le pongan policías a modo para que lo dejen operar, para que le permitan hacer sus actividades. Y no solamente el policía, Magda, en muchas partes quieres al de reglamentos. ¿Para qué? Para que puedas lavar dinero. O sea, la verdad es que está tan intrincado el crimen en la sociedad que es muy difícil y es normalmente la aportación de recursos económicos para quienes van a tener la toma de decisiones en materia de seguridad y en materia de la canalización de recursos, Magda. Pues es que a veces parecería que de pronto los mismos funcionarios, el mismo gobierno le ha permitido al crimen organizado el infiltrarse en los distintos niveles, ¿no? Ya lo señalabas tú, o sea, ¿en qué rango realmente son en los que termina actuando el crimen organizado para meterse a las entrañas más profundas del país y poder controlar incluso algunas instituciones? Es que a veces tú te sorprendes cómo pequeñas poblaciones de 10, 15 mil, 20 mil habitantes, tienes ahí gente muy rica, muy acaudalada, que te preguntas de dónde salió el dinero. Ahora bien, Magda, para no decir que es imposible, es que es un tema multinacional. Tendría que ser una actividad multilateral en donde la mayoría de los países empezaran a ver cuáles son los caminos para poder resolver, porque detrás de esto está el tráfico de armas, está el trasiego de drogas, está también la participación de los migrantes, sí, toda la cantidad de casos en los cuales podemos ver que es parte de la violencia
pero generado no solamente, porque siempre estamos pensando en los cárteles, no, a veces tienes que pensar en violencia de otra naturaleza, vaya, hasta violencia familiar, Magda. Totalmente de acuerdo, mi querido Juan María. Muchísimas gracias por este análisis. Nos vemos la próxima semana. Un buen fin de semana, un abrazo, mi querida Magda, que la pases muy bien.